En el módulo de Aplica la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones con programación orientada a eventos, vamos a ver ahora de manera muy breve los casos de prueba de aceptación de programación extrema. Vamos a continuar con el ejemplo de control escolar y para este caso de las pruebas vamos a tomar la historia de usuario, dar de alta alumnos de nuevo ingreso, es decir, módulo de inscripción. Ya habíamos visto que nuestra historia de usuario es la número 1. El usuario va a ser nuestra secretaria de control escolar, el tipo de actividad es nueva. La prueba funcional de aceptación es que el cliente puede inscribir a un alumno en el sistema dando de alta sus datos personales que quedarán registrados en la tabla, así como los del padre tutor. Referencia a historia previa no aplica en este caso. Programadores responsables, pues programador 1 y programador 2. Iteración asignada es la 1. Prioridad del negocio habíamos definido que era alta. Riesgo en el desarrollo es medio. Puntos estimados 2. Los elementos a terminar pues es nuestra base de datos, tabla alumnos, datos del padre y datos del padre o tutor. Las pantallas de captura de inscripción de alumnos y la descripción es al ingresar a la opción tendrá la opción de capturar el nombre, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, estado. Se deberá desplegar una lista para seleccionarlo. Teléfono, nombre del padre o tutor, teléfono del padre o tutor, secundaria de origen, carrera elegida. Y todos los datos deberán cambiarse a mayúsculas. Hay que recordar que una vez que ya detectamos todas nuestras historias de usuario de nuestro sistema, en el caso de nosotros estamos trabajando en el caso de control escolar, pues los vamos a poner en una lista llamada lista de historias de usuario. Tiene 4 elementos esta lista: la iteración, la historia de usuario y los puntos estimados, como ya lo vimos en la clase anterior. En la primera iteración vamos a agrupar todas aquellas historias de usuario que tengan una prioridad alta. En la segunda iteración vamos a poner las que tengan prioridad media y en la tercera las de prioridad baja. Independientemente de las semanas o el tiempo que tardemos, estamos hablando de iteraciones, primera, segunda y tercera iteración, y los puntos estimados también ya vimos cómo se determinan. Una vez que hicimos esto, vamos a pasar a la siguiente fase, que son las tareas de ingeniería o de programación, las task card. Estas se ejecutan de 1 a 3 semanas y las historias de usuario son descompuestas en tareas de ingeniería o task card, tantas como sean necesarias. No podemos decir que sea 1, 2 o 3, depende de la complejidad de nuestra historia de usuario de la que estamos hablando. Cada task card se debe asignar a los programadores para ser codificada, probada e implementada durante una iteración. Nuestras tareas de ingeniería, también llamadas de tareas de programación, tienen como fin identificar las tareas, llevar un registro de inicio y fin, dejar constancia de quién es el encargado del trabajo, el tipo de tarea que es junto a una breve descripción y los puntos estimados que costará llevarla a cabo. Una historia de usuario se descompone en varias tareas de ingeniería, como ya habíamos dicho, y no hay un número mínimo o máximo de tareas de ingeniería para una sola historia de usuario. Se vinculan más al desarrollador ya que permiten tener un acercamiento con el código. Recordamos que estas task card o tareas de ingeniería o programación tienen los elementos que son el número de tarea, la historia de usuario, número y nombre a la que se hace referencia o a la cual pertenece esta tarea, nombre de la tarea, tipo de tarea, es decir, si es de desarrollo, de corrección, de mejora u otra, también hay que especificarlo, cuántos puntos estimados, la fecha de inicio, fecha de culminación estimada, los programadores responsables. Hay que recordar que se trabaja en parejas de preferencia y se escribe a detalle la tarea de ingeniería especificando las características deseadas o comportamiento.
De los ejemplos que habíamos puesto de esas tareas de ingeniería, pues tenemos la tarea número 1 de la historia de usuario 1, dar de alta alumnos de nuevo ingreso. El nombre de la tarea es diseño lógico de la base de datos, tablas y vistas diccionario de datos. Tipo de tarea, desarrollo. Puntos estimados 0,5. Es decir, que nos pensamos tardar media semana. Programadores responsables, programador 1 y 2. La descripción: elabora el diccionario de datos incluyendo tablas, campos, tipos de datos, relaciones e índices. Debe contener los datos personales de los alumnos y de sus padres o tutores. La tarea número 2 de la misma historia, dar de alta alumnos de nuevo ingreso, recibe como nombre: elabora la interfaz de usuario, ventana de captura de alumnos de nuevo ingreso. Tipo de tarea, desarrollo, puntos estimados 5. Aquí la fecha de inicio y fecha de culminación en todas estas las dejo pendientes porque todavía no estamos realizando la actividad como tal. Programadores responsables, programador 3 y programador 4. Descripción: elabora la interfaz de usuario o ventana para realizar la captura o alta de los datos de los alumnos de nuevo ingreso. Debe contener el logo de la escuela y los colores gris y guinda en la barra de título. Y la tercera tarea relacionada a esta historia de usuario es el número de tarea 3 de la historia número 1, dar de alta alumnos de nuevo ingreso. Codifica para que refleje el alta en la base de datos del alumno. Tipo de tarea, desarrollo. Puntos estimados 5. Programador responsable 2 y 4, y la descripción es que realiza la codificación para que sea posible la inserción de un nuevo registro en la tabla de alumnos. De un alumno de nuevo ingreso, en el campo estado se deberá desplegar una lista para seleccionarlo. En el campo carrera elegida se deberá desplegar la lista de carreras disponibles y todos los datos deberán almacenarse en mayúsculas, aunque se escriban en minúsculas desde el teclado. Ahora, el tema que nos ocupa en esta sesión son los casos de prueba de aceptación, pero tuvimos que hacer una remembranza de cómo lo vamos trabajando. Los casos de prueba de aceptación también son conocidas como pruebas de funcionalidad. Si lo ven como pruebas de aceptación o funcionalidad, pues son lo mismo. Se realizan con base en las historias de usuario. El fin es reducir de manera considerable los errores que pudiese presentar el software y así incrementar la calidad del producto final, y recordemos que esto se hace junto con los clientes, con el equipo junto con los clientes, para que el cliente quede satisfecho con el producto entregado. Los elementos que tiene son los que vamos a mostrar, aunque como ya lo hemos comentado, algunos desarrolladores le agregan algunos otros elementos o les cambian el nombre a los elementos, pero básicamente son estos. Primero, los casos de prueba de aceptación debe de tener un código o número de la prueba. Debemos especificar nuevamente el número y nombre de la historia de usuario a la que hace referencia. Debemos de poner el nombre de la prueba de aceptación. Se realiza también una descripción de la prueba que se va a aplicar en la historia de usuario. Se detallan las condiciones que debe pasar para ser aprobado. Se escribe a detalle los pasos que se realizan para que la prueba se realizan para la prueba. Se puede incluir tablas, todos los posibles datos con errores, sin errores, todas las posibilidades con el fin de que probemos todas las entradas y pase esta prueba. Y el resultado esperado, se escribe cuál es el resultado positivo que se espera para esta prueba de aceptación, es decir, para que nuestro cliente le dé el visto bueno y ya se pueda realizar la entrega. Y la evaluación de la prueba, se detalla el resultado esperado de la prueba. Vamos a poner un ejemplo para que nos guiemos en cómo se trabaja. Vamos con el código 1, nuestra historia de usuario va a ser dar de alta alumnos de nuevo ingreso o inscripciones. Nombre de nuestra prueba de aceptación. Ingresar de manera correcta los datos de un alumno de nuevo ingreso, así como de su padre o tutor. Descripción: se probará si el sistema almacena de manera correcta los datos de un alumno de nuevo ingreso y de su padre o tutor. Condiciones de la ejecución: la información del alumno puede cambiar o ser borrada. Entrada o pasos de ejecución. El usuario realiza los siguientes pasos: accesa al módulo de inscripción del modelo o prototipo,
registra la información del alumno de nuevo ingreso, registra la información del padre o tutor, convierte en mayúsculas todos los datos menos el correo electrónico y guarda la información. ¿Cuál es nuestro resultado esperado? Pues almacena de manera correcta la información del alumno de nuevo ingreso y de su padre o tutor. ¿Cuál es la evaluación de la prueba? Cambia en mayúsculas todos los datos introducidos menos el correo electrónico. Manda un mensaje de error cuando se introduce un valor erróneo y si todo es correcto se registra de manera eficaz la información del alumno de nuevo ingreso y de su padre o tutor en la base de datos. También podemos detallar los casos específicos, es decir, ampliar la información que se debe de introducir o la prueba para que podamos poner todas las posibilidades. Se puede detallar en los casos de prueba de aceptación los datos que se van a introducir exactamente en los campos o en el caso de la tarea, en los datos que se van a introducir en los text box para determinar el área, el volumen o el perímetro de alguna de las figuras que dejamos de tarea. Pero algunos autores nos recomiendan que el detalle de los casos de prueba de aceptación se haga de manera separada. Bueno, en este caso nada más vamos a poner como ejemplo un caso detallado de una prueba de aceptación. Por ejemplo, entrada o pasos de ejecución. El usuario realiza los siguientes pasos. Accesa al módulo de inscripción del modelo prototipo. Aquí, ¿cuál sería la prueba? Pues que despliegue la ventana donde vamos a realizar la captura de los datos de inscripción de nuestro alumno de nuevo ingreso. Luego, registra la información del alumno de nuevo ingreso, pero tenemos aquí una serie de pasos para probar. Podemos hacer tablas o proporcionar los datos específicos para realizar las pruebas. En este caso, pues tenemos un CURP con los datos que se van a introducir, el nombre José, el apellido paterno López, apellido materno Hernández y la fecha de nacimiento será obtenida a partir de la CURP de manera automática por el sistema. En este caso sería 060528 y lo debemos de codificar de manera que esa fecha de nacimiento no la tenga que introducir la persona que está capturando el usuario, sino que se obtenga directamente del CURP. Dirección Miguel Hidalgo número 1500, Colonia Guerrero. Ciudad Huauchinango. Aquí habíamos especificado que se debe colocar perdón, no lo especificamos, vamos a colocar un dato como default Huauchinango. Hay que recordar que los requerimientos en este modelo, en estas metodologías ágiles son cambiantes. En el caso cuando hicimos nuestra primera historia de usuario y los primeros documentos, pues no nos había dicho el usuario que quería colocar Huauchinango como default, porque aquí la mayoría de los alumnos son de Huauchinango. Bueno, el estado va a ser Puebla, el estado va a ser Puebla, pero nos va a desplegar una lista con todos los estados para que el usuario pueda seleccionar uno. El género se obtendrá también de la CURP, femenino masculino, de manera automática por el sistema, inmediatamente después de la fecha de nacimiento, que en este caso específico es 060528, se va a obtener H, que es hombre. Exactamente, la primera letra significa el género de la persona, las dos siguientes letras, que por ejemplo en este caso es PL, es el estado donde fue registrado, donde proviene. Secundaria de origen. Aquí también se le debe de desplegar una lista de secundarias de la región, pero también debe permitir agregar secundarias nuevas en caso de que venga de otro estado, y es una funcionalidad que el usuario no le había dicho con anterioridad. Por eso hablamos de las iteraciones, por eso se habla en este modelo de la cercanía con el usuario y de la constante comunicación. Nombre del padre tutor, José Antonio López Gómez. Teléfono 776-76-00001. Correo electrónico jalg1000@hotmail.com. Si vemos los datos, los vamos a introducir tal cual con mayúsculas y minúsculas. Si recordamos, en la parte de
evaluación de la prueba nos dice que cambia a mayúsculas todos los datos introducidos menos el correo electrónico. Entonces, no importa cómo los capturemos o cómo los introduzcamos, todos los debe convertir a mayúsculas menos el correo. Otro ejemplo de prueba puede ser la siguiente. Aquí estoy poniéndole como ejemplo el CURP ERM071103M, TXRRM21. Nombre María, apellido paterno Fernández, apellido materno Ramos. Dirección Benito Juárez, ciudad Apizaco. Aquí viene de otro estado Tlaxcala, pero aquí en la parte del nombre del padre o tutor, en lugar de escribir el nombre del padre o tutor, pues escribo el teléfono, por decir algo, un error que puede cometer el usuario. Ahí, ¿qué es lo que me debe de devolver el sistema? Pues me debe de mandar un mensaje de error cuando se introduce un valor erróneo, borrarlo y volverme a colocar en ese campo específico para que yo introduzca los valores correctos. Es decir, en mis casos de prueba de aceptación también debo de incluir errores, aparte de los datos que son correctos, todos los posibles errores que se puedan cometer para probar si el sistema funciona o no funciona. Bueno, y ahora les dejo un ejemplo completo que me pareció bueno, que está en monografías.com. Les dejo la liga y ahí pueden verificar un ejemplo completo que es breve, con no tanta teoría, para que ustedes puedan darse una idea de todo el proceso. Hasta acá la clase de hoy. Se les queda la tarea en Google Classroom.